Hola, mi nombre es Alexis Mendoza, pertenezco al grupo 143 de Física General del periodo 16-4 del 2024. En el día de hoy voy a sustentar el ejercicio número uno de la tarea uno, cinemática en física. Entonces, para ello, en el primer ejercicio se nos solicitó emplear un simulador y agregarle unos valores a un simulador del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, para empezar, en el movimiento rectilíneo uniforme nos piden una posición inicial de cero, una velocidad inicial que va a ser con nuestro último dígito de la cédula, en mi caso mi último dígito es 5, y una aceleración inicial de 0,0. Para eso nos vamos al simulador, que es este, y como podemos ver, la posición inicial va a ser cero, la velocidad mm, inicial va a ser de 5,8, que fue la que yo escogí, y la aceleración de cero. Entonces ejecutamos el simulador y esperamos a que termine. Listo. Una vez finalizado, eh, lo que yo hice fue tomar los pantallazos, en este caso fue este, que es el mismo como podemos ver, y exporté los datos en el Excel que nos solicita para poder seguir con el paso. Después de esto nos piden hacer lo mismo, pero con una aceleración que nosotros deseemos. En este caso, la aceleración que yo escogí fue de 4,5. Entonces la vuelvo y la configuro acá. 4,5. Esperamos a que termine. Listo, perfecto. Y también le di en exportar datos. Y también tomé su respectivo pantallazo, perdón. Luego nos dice que tomemos los resultados que nos arrojaron esas dos pruebas. Y como podemos ver, aquí tengo la primera gráfica, perdón, la primera tabla, que corresponde al movimiento reactivo uniforme, una aceleración de cero. Y por otro lado, aquí tengo la, em, el otro ejercicio con el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces de aquí copié las tablas y las pegué aquí en el documento. Después nos solicitan hacer unas gráficas tanto para el movimiento rectilíneo uniforme como para el movimiento rectilíneo uniforme. Que en las tres gráficas que nos solicitan son de posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Estas gráficas yo las generé en Excel, como podemos ver acá. Las generé utilizando los gráficos recomendados, seleccionando las columnas que requerimos. Para este caso de posición versus tiempo, cogí el tiempo y la posición. En la velocidad versus tiempo, cogí el tiempo y la velocidad. Y por último, en la aceleración versus tiempo, agregué una columna, ya que la aceleración fue cero. Entonces agregué esta columna y la rellené de ceros para que, como sabemos que la aceleración es cero, en el momento rectilíneo uniforme, para poder generar esta gráfica. Y estas son las gráficas que generé en el Excel, tanto para el movimiento rectilíneo uniforme como el uniformemente acelerado. Ver acá son las mismas gráficas y estas son las del movimiento rectilíneo uniforme con una aceleración de 4,5 metros por segundo. Luego nos solicitan interpretar unos resultados, las cuales que dicen lo siguiente. Se puede concluir del ejercicio con la aceleración inicial de 0 metros al cuadrado que no hay cambios en la velocidad, lo que significa que no hay fuerzas netas actuando sobre el motociclista. Tiene una velocidad constante de 5,8, como podemos ver en la tabla, tiene una velocidad constante de 5,8 y la posición del objeto se incrementa de forma lineal conforme avanza el tiempo. O sea, según avanza el tiempo, así va a ser la posición del objeto. Ahora, ¿qué se puede concluir del ejercicio con la aceleración de 4,5 metros por segundo al cuadrado? Dice, el objeto experimenta, o el motociclista, experimenta una aceleración constante de 4,5 metros por segundo al cuadrado, lo que significa que su velocidad aumentará con el tiempo. Aumentará más rápidamente que el movimiento rectilíneo uniforme.
y la posición del objeto incrementa más rápidamente debido a esa aceleración que es diferente de cero. Ahora nos solicitan responder otras preguntas, como por ejemplo, ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las gráficas que generé? En este caso, las respuestas que yo di fue, el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por tener una aceleración de cero, lo que significa que el objeto que se desplaza va a presentar una trayectoria lineal, totalmente horizontal. De igual manera, siempre va a tener una velocidad constante. Y dice, por otro lado, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se caracteriza por tener una aceleración diferente de cero, ya que está acelerado, acá la redundancia, lo que implica que el objeto en movimiento va a presentar una velocidad mayor conforme avanza el tiempo. La otra pregunta que nos traen es, sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? El objeto se comporta como si estuviera en el MRU, lo que significa que la velocidad del objeto permanece constante a lo largo del tiempo. Y C, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso? Para ello nos dirigimos a la gráfica velocidad versus tiempo y están haciendo referencia a esta, a esta parte de acá, bajo la curva. A lo que yo respondí fue que en ambos casos, tanto para como el movimiento rectilíneo uniforme como el uniformemente acelerado, representa el desplazamiento del objeto durante un intervalo de tiempo específico. En el MRU, como es un movimiento rectilíneo uniforme, ese desplazamiento va a tener una forma de rectángulo, ya que siempre va a ser una línea horizontal. Y se puede calcular por el tiempo transcurrido, esta es la fórmula, el tiempo transcurrido por la velocidad constante. Es diferente en el MRU, que también significa, también representa el desplazamiento, pero tiene una fórmula de triángulo, ya que, como podemos ver, el movimiento rectilíneo uniforme tiende a subir debido a la aceleración. Y se puede calcular de la siguiente manera. Un medio por la velocidad inicial más la velocidad final multiplicado por el tiempo transcurrido. Por último, se nos piden realizar unas ecuaciones basándonos en nuestras gráficas, las cuales nos solicitan utilizar las ecuaciones tanto del movimiento rectilíneo uniforme como uniformemente acelerado para calcular la velocidad del motociclista en los tiempos de 25 segundos y 35 segundos. Para esto yo utilicé esta fórmula en el movimiento rectilíneo uniforme, la cual fue velocidad por tiempo va a ser igual a velocidad. En ese caso, como es como es movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad siempre va a ser constante, ya que como vimos en nuestra tabla de movimiento rectilíneo, la velocidad siempre va a ser 5.8, no importa el tiempo en que se evalúe. Entonces, por eso, la velocidad siempre, tanto en 25 segundos como en 35 segundos transcurridos, va a ser la misma, 5.8 metros por segundo. En cambio, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, utilicé la fórmula velocidad va a ser igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, reemplazando esos términos, decimos que va a ser 5.8 más la aceleración, que es 4,5 metros por segundo al cuadrado, más los segundos que nos solicitan, en este caso 25. Realizamos la multiplicación entre 25 segundos y 45 metros por segundo al cuadrado, nos da como resultado 112.5 metros por segundo. Se cancela el segundo al cuadrado, ya que aquí tenemos otro segundo, entonces por ende se cancela y queda solamente metros por segundo. Y por último, realizamos la suma de la velocidad inicial con la aceleración por el tiempo, lo cual nos da como resultado una velocidad de 118.3 metros por segundo cuando el tiempo transcurrido sean de 25 segundos. Realizamos el mismo procedimiento para los 35 segundos transcurridos. En este caso simplemente se aplica lo mismo, la misma fórmula, simplemente cambiamos el valor de los segundos y nos da como resultado que la velocidad cuando el tiempo transcurrido sea de 35 segundos va a ser de 163.3 metros por segundo. Ya con esto daría sustentación al ejercicio número 1 de la tarea número 1 de física. Muchas gracias.